Este, bueno, la mayoría me dice Carlitos, ¿no? Bueno, será por algo, ¿no? Este, eh, bueno, agradecemos a Dios primeramente porque nos permite siempre cada mañana despertar y abrir su palabra para, para poder gozarnos, disfrutar de lo que Él nos quiere enseñar cada día y para poder enfrentar el día también a su lado. Este, vamos a hacer una pequeña oración, solo para poder abrir su palabra. Padre Dios mío que estás en los cielos, agradecemos Dios por que eres un Dios amoroso, un Dios que nos permite estar con vida y poder abrir en estos momentos tu palabra revelada a Dios para nosotros y que puedas iluminar nuestras mentes para poder comprender el bello mensaje que tienes para nuestros corazones y nuestras mentes. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a iniciar con el capítulo 12. Esta semana hemos estado estudiando el capítulo 10, 9, perdón, parte del 9, parte del 10, el 11 y ahora el 12, que solamente tiene 6 versículos. Y no sé cuántos somos aquí, creo que llegamos a 8 personas, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a leerlo un versículo cada uno, que sería muy hermoso compartir eso. No creo que lleguemos a leerlos todos, pero al menos algunos. El primer versículo lo lee Fabiana Moretti, ¿sí? Entonces el segundo versículo lo lee Tito, ¿sí? El segundo versículo Tito. El tercer versículo lo va a leer Natalie. El cuarto versículo Tailí Morales. El quinto lo lee Michelle. Y el sexto lo va a leer eh, Ari, ¿sí? A ver, comenzamos. Disculpen, ¿qué capítulo? El capítulo 12 de Isaías, perdón, ¿ah? Estamos estudiando Isaías. Si es que estamos siguiendo la secuencia. Yo estaba buscando el libro de Tito. No, Tito, solamente tiene un capítulo así. ¿Comienzo? Ah, ya. Ok, Taili, yo lo leo, no hay problema. A ver, comenzamos, Fabiana, disculpe. Cántico de acción de gracias. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Amén. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Uh-huh. Natalie. Ok, por tanto, sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Ok, y dice, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocijaos y cantad, habitantes de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Este es un salmo muy pequeñito e incluido en un libro de un profeta mayor, ¿no? Es muy hermoso porque nosotros hemos venido estudiando desde desde el capítulo 6, donde la palabra de Dios va a través del profeta Isaías a los reyes para anunciar de que ellos deben confiar en en su Dios, y, y que, ne- y que necesitan estar del lado del Dios Todopoderoso,
Pero también hemos visto que dentro de ese transcurrir que hemos estado estudiando, hemos visto que Dios nos ha dado, bueno, en ese momento también dio, era las promesas para ellos, pero también eran promesas para el futuro y para nosotros, ¿no? El día de ayer, como ustedes han podido también estudiar, se vio lo que era la promesa de un Salvador, del Dios que se iba a hacer hombre para poder habitar con nosotros, para poder enseñarnos, para poder reconciliar al hombre con Dios a través de él. También hemos visto tantas cosas y llegamos a un punto que es prácticamente un agradecimiento y a la vez también engrandecer y mostrar a toda la humanidad que el nombre de Dios se debe exaltar, que el nombre de Dios también debe ser nombrado por nuestras bocas y mostrado en nuestras vidas a través de una alabanza, porque prácticamente esto es una alabanza. Porque si nosotros vemos ahí atrasito nada más en el versículo 16 del capítulo 11, ahí dice que y habrá camino para el resto de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Si nosotros hacemos una comparación, cuando Dios libera a los hebreos, eran prácticamente un poco más de 1 millón de hebreos, si no me equivoco. Si más no recuerdo, creo que sí es esa cantidad. Pero ahora él dice, en el versículo 16 del capítulo 11, dice, el que quedó de Asiria. Hemos visto que Asiria arrasó, fue una nación que destruyó todo lo que estuvo a su paso, y si nosotros lo viéramos como una simple lectura, veríamos que esa historia acabaría con la destrucción total, ¿cierto? Si nosotros seríamos solamente unos simples lectores y veríamos la Biblia como una simple lectura, esa historia para nosotros acabaría como las películas o como otras novelas o como otros libros de ficción, ¿no? Donde todo se destruyó y el más fuerte sobrevive. Pero la Biblia no nos muestra ese tipo de lectura, nos muestra y nos revela a Dios mismo. Es por eso que Dios es el principal en la lectura, es el personaje principal, es el que actúa desde el inicio hasta el final. Entonces, es por eso que su nombre se exalta y se le alaba. Y aquí habla sobre un remanente, ¿no? El que quedó de Asiria. Y esos que quedaron, esos son los que le alaban a Dios. Porque el final, para el ser humano, es como lo mencioné hace un momento, un final donde todo era tristeza, pero Dios siempre tiene un plan, tiene, como diríamos los que alguna vez han jugado naipes, el as bajo la manga. Lo que Dios tiene son sorpresas para un pueblo. Y es así como ese pueblo tiene que agradecer a Dios, ¿no? Porque es un cántico de acción de gracias. Hemos visto el día de ayer que la raíz y el vástago en uno era de Jesús, y era Jesús mismo, y nosotros también, yo creo que todos nosotros cada mañana tendríamos que dar esta alabanza y este cántico de agradecimiento, porque gracias a Él, todos nosotros, ustedes, yo, nuestra familia, los que conocen a Cristo, somos salvos por Él, ¿no? Porque Él nos ha venido a rescatar. Y lo más interesante, que se relaciona también con nosotros, es porque nosotros somos esos que quedaron, ¿sí? Nosotros somos, donde dice ahí en el versículo, dice, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Miren, en Egipto fueron muchas personas, miles de personas, pero ahora solamente era un pueblito,
pues, era un remanente. ¿Y por qué hago la comparación por qué hace la comparación cuando salieron de Egipto? Porque en el versículo 15 de Éxodo, en Éxodo 15, también hay una alabanza. Cuando el pueblo fue liberado y fue protegido por Dios, cuando estaban entre el mar y las espadas y los carruajes del faraón. Y ellos cantaron una alabanza. Y es interesante porque comienza de la misma manera. Dice, cantaré yo a Jehová. Y aquí dice, cantaré a ti, Jehová. Porque es lo que se merece Dios. Porque es, de verdad tendríamos que dar mucho más que solamente una alabanza, pero es lo que Él nos llama a hacer, a agradecerlo. Y en el versículo 2 del capítulo 15 de Éxodo dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios, a quien yo alabaré, el Dios de mi Padre, a quien yo enalteceré. En el versículo 11 dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y el versículo 18 dice, Jehová reinará eternamente y para siempre. O sea, no solamente es un Salvador, sino es nuestro Rey, es la persona que viene a nuestro rescate. Es un reino que está luchando detrás de nosotros, que está luchando una batalla que nosotros nunca podemos ganar, ¿sí? Con nuestras propias manos. Es una batalla que el ser humano es difícil que la pueda ganar sola. Y esa alabanza se eleva al cielo. Aquí el estudio nos dice, compara este canto de Isaías 12 con Apocalipsis 15, del versículo 2 al 4. Vamos a leer, busquemos en nuestra Biblia también ese versículo. Y curiosamente también está en el capítulo 15, igual que en 15 de Éxodo. Dice el versículo 2 al 4, también vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Se dan cuenta que aquí habla de una guerra? ¿Del final de una guerra? ¿Se dan cuenta? Aquí habla del final de ese conflicto cósmico, donde esos hombres y esos santos se permanecieron firmes a lo que la bestia quiso atacar contra ellos. Y por ese final tan glorioso, cantan. El versículo 3 dice, y cantan el cántico de Moisés. ¿Cuál era ese cántico? El que hemos leído prácticamente es muy parecido porque es al mismo Dios que nos dirigimos. Dice, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Quién es el que lleva el mando de todo este conflicto? Es Dios. ¿Quién es el que quién es el que trazó y nació en él el plan maravilloso de la salvación y la redención? Del mismo Dios. Ni siquiera del hombre buscar una solución. El hombre nunca buscó la solución, sino Dios mismo, para que Él, a través de su Hijo, pueda el hombre reconciliarse con Dios, porque Dios no tenía la necesidad de buscar la reconciliación. Él no había hecho nada, solamente el hombre. Pero miren, Él da la iniciativa de todo. Y es más, Él pone el cántico en nosotros. Él nos da la victoria. Él nos da, sobre todo en nuestras manos,
lo que nosotros no merecemos. Esto es maravilloso porque si lo vemos desde esa perspectiva, nosotros no necesitamos ganar esta batalla porque nosotros la iniciamos. Sí, la iniciamos porque tomamos una mala decisión. Bueno, el estudio continúa y dice, Isaías 12, capítulo 2, está a un paso de identificar al libertador venidero como Jesús. Y sí, es cierto, porque en el capítulo 12 de Isaías, el versículo 2 dice, he aquí, Dios es mi Salvador. Pero al final del versículo dice, quien ha sido salvación para mí. Da un inicio, un futuro, y después da lo que da como resultado, que es el pasado. O sea, Dios es mi salvación, Dios ha sido salvación para mí. Interesante, ¿no? Porque es una confirmación de que Dios cumple sus promesas. Dios da la certeza de salvación a las personas que lo buscan. Perdón, disculpe un ratito. Disculpen. Entonces Dios nos da la importancia de su plan. Y esto es, o pareciera, que el hombre no se da cuenta. No se da cuenta de que Dios está obrando y trabajando arduamente para la salvación del ser humano. La pregunta de este día en la lección es, ¿cuál es la relevancia de la idea que contiene el nombre de Jesús de que el Señor es salvación? ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 1, versículo 21, vamos a leer. Uno 21 dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Su nombre significa salvación. El Señor es salvación. Anteriormente, pues los nombres no se ponían, yo me llamo Michael, Washington, y tantos nombres que existen hoy sin ningún significado. Y si lo hubiera, de repente no lo sabe la persona. Pero Dios venía con un significado. Dios venía con su sello allí. Si tuviera un DNI, si tuviera una libreta electoral o una identificación, allí su nombre tendría un sello. Y ese sello sería salvación. Ese sello sería que Él viene a liberar a sus hijos. Y no solamente a los suyos, sino a todo el mundo. Ya esto no solamente se estaba volviendo en un punto específico, sino se estaba volviendo de una forma universal, porque la salvación era para todos. Jesús dice, tiene este nombre porque a través de él encontramos la salvación, porque solamente a través de él podemos reconciliarnos con Dios, porque solamente a través de él podemos acercarnos al Padre. Y solamente por él, porque él obedeció a su Padre y aceptó venir aquí a este mundo, a hacerse hombre, para morir por ti y por mí. Cada vez que lo estudies, analízalo de esa forma. ¿Me merezco esto? Y probablemente la respuesta va a ser, no me merezco esto. Pero gracias a Él y gracias a su amor eterno, que por toda la eternidad vamos a estudiar, porque nunca comprenderemos cómo un Dios puede despojarse de todo lo que tiene en su reino celestial y venir por unos seres aún menores que los ángeles, ¿no? El Señor no solo hace salvación, Él mismo es salvación, ¿sí? Porque Él es la salvación. El estudio también nos dice que Él es todo para nosotros, ¿sí? Él es todo para nosotros, porque Él nos compró con todo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Jesús no solo hizo milagros, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él se hizo hombre para habitar con nosotros.
no solo llevó nuestros pecados en la cruz, se hizo pecado por nosotros. Una cosa es llevarlos y una cosa es hacerse el mismo pecado. No solo hace la paz, Él es nuestra paz. Qué hermosas palabras que se ven aquí en el estudio, porque eso es Dios. El otro día estaba escuchando, no era de la iglesia adventista, pero sí era de otra denominación, de nuestros hermanos de otra denominación, que lo importante que nosotros tenemos que ver es que a veces pensamos que Dios es un poquito de amor, es un poquito de justicia, es un poquito de salvación, y todo eso lo une y hace ver a Dios de esta forma. No. Y hicieron una comparación con la luz solar. Y la fotografía, hablando de fotografía, para que ellos puedan tomar una foto, los fotógrafos siempre buscan una luz perfecta. Pero la luz perfecta para un fotógrafo siempre va a ser la luz solar. Porque la luz solar tiene todos los componentes. Es cuando se ve a través de un prisma, se ve cada color que compone la luz blanca, pero es al 100% de cada color. Entonces Dios no solamente es un poquito de amor, o un poquito de justicia, o un poquito de paz o de salvación. Dios es el 100% de amor, Dios es el 100% de paz, Dios es el 100% porque de Él proviene todo. Ajá. Y eso es interesante porque así tenemos que verlo a Dios, porque Dios es todo eso, porque Dios dice aquí, es todo para nosotros. No es de extrañar que la raíz de Isaí se levantará como una señal para los pueblos. Cuando es levantado en la cruz, atrae a todos hacia sí mismo. Un remanente volverá al Dios fuerte, que es el niño que nos ha nacido, el príncipe de paz. Cuando Dios fue levantado en la cruz, pero más sobre todo fue levantado de la muerte, ¿sí? Nos dio una esperanza. Que Él siempre lucha por el remanente, que Él siempre lucha por esos hijos que tratan de obedecer a pesar de las circunstancias en las que se encuentren o en el tiempo que se encuentren. Vivimos en tiempos difíciles. Si nosotros vemos aquí, era un pueblo que vivía en tiempos difíciles de paganismo, donde estaban rodeados y donde estaban casi destruidos. Yo me pregunto, ¿el pueblo de Dios, sus hijos de estos tiempos, aparentemente serán destruidos, estarán al filo de ser destruidos por Satanás? Pero no. ¿Saben por qué? Porque Jesús ya ganó la guerra, porque Jesús ya ganó la victoria, porque Jesús ya ganó la batalla final. Jesús nos dio la salvación. El estudio de hoy termina así. Nos pide y nos llama a una reflexión. Dice, reflexiona sobre esta idea de que Jesús es nuestra salvación. Vamos a leer Romanos 3:24. Es el último versículo, la última cita bíblica de esta mañana. Romanos 3:24 dice, y lo vamos a leer de esta forma. Y somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Meditemos en esto, porque Jesús vino a ser hombre como nosotros, y estando aquí nunca usó el poder divino, sino que se sometió a toda tentación y salió victorioso, sin mancha, sin pecado. Dice que la redención es en Jesús, ¿cierto? La redención es algo que sucedió en Él. Y es a través de la gracia y la misericordia de Dios que también podemos tener una participación eterna en esa redención. En otras palabras, esa redención que estaba en Él puede llegar a ser nuestra por la fe, y no por las obras, porque ninguna obra que hagamos es suficiente buena como para redimirnos.
Solo las obras que hizo Cristo, que nos acredita por fe, pueden producir la redención. Esta verdad, ¿en qué medida te da esperanza y seguridad de salvación? Especialmente cuando te sientes abrumado por tu propia sensación de indignidad. Yo siempre digo, mientras más indignos nos sintamos, más estamos reconociendo que necesitamos la salvación de Cristo. ¿Sí? Porque mientras digamos, no, yo puedo, no nos estamos sometiendo a las manos de Dios. Que Dios nos bendiga, que podamos meditar cada día y que cada mañana nuestra pregunta o nuestro deseo es aceptar a Cristo y estudiar, sobre todo todos los días, esa ciencia que es la cruz. Porque es una ciencia que nunca entenderemos, porque es una manifestación que Dios hizo por nosotros. Que todo, a pesar de todo lo que hagamos, nunca vamos a poder ganar esa salvación que es solamente a través de Jesús, de Cristo, nuestro Dios. Que Dios los bendiga, chicos, y gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir y estudiar juntos. Amén. Gracias, Carlitos, que Dios te bendiga. Gracias por este bonito repaso de la lección. Y pues, entonces vamos a terminar solo con una oración. Si nos puedes dirigir. ¿Yo oro? Sí, por favor. Ya. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, porque cada día, poquito a poquito, vamos comprendiendo ese plan maravilloso de redención, de salvación de nosotros, de seres humanos que cometemos errores, que cada día, Dios, entendemos que necesitamos de ti y de esa salvación tan gloriosa y santa que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias a Él podemos acercarnos a ti. Es por eso que te pedimos en esta mañana que puedas ayudarnos siempre, siempre a poder permanecer firmes en la fe y para poder al final de todo esto, de toda esta historia de conflicto, podamos darte ese cántico y esa alabanza de agradecimiento. En el nombre de Jesús todo esto te pedimos. Amén.